Capítulo 21. La sabiduría de Moradin. Al principio intentó mantener el equilibrio sobre la silla de montar, pero no tardó en darse cuenta de que no había dónde agarrarse. Algo había cortado la cincha que la aseguraba al lomo del dragón. Luego sintió una intensa cólera cuando cayó sin remedio desde el oscurecimiento y presenció el ascenso hacia la negrura de Drizzt y su dragona de cobre. A pesar del fuerte viento, Tiago consiguió liberarse de la silla de montar y apartarla. También logró enfundar la espada y reducir su escudo al máximo mientras se lo aseguraba al brazo. Y entonces sintió que le invadía una gran tranquilidad mientras caía hacia el suelo, lejos de los dragones y del clamor de la batalla. En sus oídos solo soplaba el viento, inundando sus sentidos. Se limitó a sentir, sin pensar en nada, asimilando y disfrutando de la experiencia, más intensa incluso que volar a lomos del gran dragón blanco. Ni siquiera le parecía que estuviera cayendo. Era como si flotara en una nada ingrávida y serena. Perdió el sentido del tiempo, y solo al reparar en los dragones que combatían a lo lejos entre la negrura, o cuando miró hacia abajo y fue consciente de la proximidad del suelo, recuperó la conciencia de lo que ocurría. Desde el suelo le llegó el estruendo del choque entre los ejércitos. Se hallaba al oeste de la batalla, muy lejos de los combates al norte, donde tenía lugar el enfrentamiento más trascendente. «Ah, Drizzt Do'Urden», dijo el noble hijo de la casa Baenre, el maestro de armas de la casa Do'Urden, incapaz de oír su propia voz. «Tuya es la victoria». Tiago dio un suave golpe sobre la insignia encantada Baenre que lucía en la capa, y su magia se activó de inmediato. El Drow comenzó a levitar. En esta ocasión, añadió, seguía cayendo por pura inercia, aunque su velocidad era mucho menor. Una brisa primaveral procedente del sur lo alejó aún más del conflicto y lo transportó hacia el noroeste, a las colinas deshabitadas cerca de la columna del mundo, una región conocida por el nombre de tierras contra el muro. Suspiró, impotente, con la esperanza de que Drizzt sobreviviera a su encuentro con Arautator y a la batalla en el suelo, para así poder vengarse del hábil arquero. Pronto, se prometió, cuando por fin alcanzó el suelo. El rey Emerus Corona de Guerra, el rey Connerad Braunanvil y el rey Bruenor Batleamer se fundieron en el abrazo de la victoria. El terreno que los rodeaba estaba sembrado de cadáveres, en su mayoría de orcos. Las dragonas de cobre llegaron volando desde el norte para anunciar a los enanos de la llegada del también victorioso rey Arnott y sus legiones de la ciudadela Advar. El asedio de Mithril Hall había saltado en pedazos, los monstruos de muchas flechas huían en desbandada y los ejércitos de los enanos pronto se unificarían formando una sola fuerza para luchar por una causa común. En la orilla occidental del puente Surbrin, Catibrie se había puesto manos a la obra junto a los clérigos enanos, para atender a los heridos. Drizzt se quedó a su lado, aunque de vez en cuando corría a reunirse con Bungalotump y sus rompebuches, que hacían guardia en el puente. Pero Drizzt estaba convencido de que por ese lado ya no llegarían más enemigos. Los dragones blancos ya no estaban y los de cobre permanecían atentos. Drizzt pensó que, probablemente, los feroces enanos ya no precisaban de la ayuda de las hermanas. «Ha sido un buen día», le dijo Drizzt a Catibrie cuando volvió a su lado tras una de sus excursiones al puente. Ella miró alrededor, a las pilas de cadáveres que cubrían el campo de batalla, al río de aguas teñidas de sangre, al puente ennegrecido por las llamas y al cuarto pico, donde se distinguía el gran agujero por donde habían surgido los enanos y, sobre la oquedad, las secuelas de la colisión del dragón blanco contra la propia montaña. «Ha sido un día necesario», apuntilló la mujer. Drizzt asintió con una sonrisa, sabiendo a qué se refería ella. «Es bueno porque hemos vencido y los dragones blancos aliados de nuestros enemigos se han marchado», siguió Catibrie. De pronto algo atrajo su atención a espaldas de Drizzt. El Drow se volvió para contemplar la llegada de las dragonas. «Ven, Drizzt», le indicó a Fafrenfere, montado sobre Ilnezara. «Ha habido otra batalla en el sur, donde el Raubin confluye con el Surbrin. Vayamos a ver qué ha ocurrido». Drizzt se volvió hacia Catibrie. «Wulfgar y Regis», musitó ella, su tono entre esperanzado y temeroso. Tazmikella se posó cerca del puente y Drizzt se encaramó a la silla de montar. Y tras consultarlo con la dragona, tendió la mano a Catibrie para subirla con él. «Elfo, ¿a dónde vas ahora?», preguntó Bruenor, que se acercaba a la carrera. Drizzt le hizo un gesto a Fafrenfere, quien tendió la mano a Bruenor. «Estás tonto si crees que yo», rezongó el enano. «Se ha librado una batalla al sur», le interrumpió Drizzt, y Tazmikella alzó el vuelo. Ilnezara siguió a su hermana y sí. Bruenor montaba detrás de Fafrenfere, agarrado al monje con todas sus fuerzas. Cobraron altura, siguiendo el curso del río, que culebreaba hacia el sur, y no tardaron en alcanzar el punto en el que el río Raubin se unía al Surbrin. Los dragones descendieron y sus jinetes repararon en las decenas de cadáveres que cubrían el terreno al norte del vado rocoso del Raubin.
Ilnezara recuperó altura, mientras Tazmikella volaba cerca del suelo a toda velocidad, explorando los alrededores. La dragona y sus jinetes vieron de pronto decenas de arcos que les apuntaban desde la arboleda. Pero cuando la dragona apenas había iniciado una maniobra evasiva, los arcos se apartaron y un hombre de gran tamaño salió de entre las sombras de los árboles y comenzó a agitar los brazos hacia ellos. «¡Atrás! ¡Atrás!», ordenó Drist. A la dragona no debió de gustarle el tono imperativo del Drow, pues se irguió con brusquedad. Y Drist se estampó contra la dragona y la pobre Cat estuvo a punto de volar por los aires. La dragona viró en el aire y planeó hasta aterrizar al lado del humano. Drist y Catibrie se fundieron en un abrazo con Wulfgar, al que se unió Bruenor, que saltó al suelo aún antes de que Ilnezara se hubiera posado. El enano rodó por el suelo a causa de la inercia, pero se incorporó de inmediato, ansioso por abrazar a su hijo adoptivo. Y justo en ese momento, Regis emergió de entre los árboles, maltrecho, pero sonriente. Los compañeros de Mithril Hall estaban juntos de nuevo. «Sí que es un buen día», le dijo Catibrie a Drist. Sus ropas ya estaban secas, pero sus ojos no. Abrumada por su situación, Dong-Ye vagaba por los campos al sur del Raubin. En un momento dado, vio movimiento por el este, avanzando a gran velocidad hacia el sur. Eran los Drow, que huían del desastre del vado de Raubin. Habían pasado a toda prisa. La montura de Ravel la había tirado al río, y ni uno solo de los elfos oscuros se había detenido a ayudarla. Los elfos del bosque de la luna la habrían a van. El pensamiento desapareció al instante y lo sustituyó una intensa sensación de frío, mayor que el helor que había sentido al salir de las aguas del Raubin, que se alimentaba de las nieves de las cumbres montañosas al noroeste. Este frío era más intenso y profundo, como si la sangre se le estuviese congelando en las venas. Se tambaleó y cayó sobre una rodilla. Se quedó allí, tratando de que el aire le llegase a los pulmones. Entonces se fijó en que su aliento no formaba vaho a pesar del frío. Y supo lo que sucedía. «Cazá». Agarró la espada y la maldijo. Le ordenó que se detuviese, hasta que cayó en la cuenta de que la espada no le estaba transmitiendo el frío a propósito. Lo supo gracias a su conexión con la espada. Cacidea no estaba creando esa sensación, pero la estaba sintiendo, y por tanto la sentía ella a través de la espada. Y de pronto lo entendió todo, al igual que lo comprendió Cacia. La espada había pertenecido a otro durante muchas décadas. Cacida había sentido la muerte de Tosun. Su padre estaba muerto. El pesar que la inundó se vio desplazado al instante por un miedo cerval. Miró alrededor, como si esperara que algún enemigo, un elfo o un Drow, fuera a saltar sobre ella y cortarle la cabeza de un tajo. Le costaba respirar. Quiso echar a correr, pero no supo hacia dónde. ¿Debía volver a Menzoberranzan? ¿Se atrevería a hacerlo? ¿Qué futuro tendría entre los Drow sin la protección de su padre y su noble linaje de los Arngo? Sin duda ya no era más que una simple Dargir, un simple desecho con el que podían divertirse torturándola, y matarla cuando ya no sirviese ni para eso. Y sabía que los elfos oscuros lo harían de un modo doloroso. Sabía que acabaría rogándoles por la liberación, que la muerte sería mucho antes de que finalmente le concedieses esa paz. De forma inconsciente, comenzó a caminar hacia el norte, y miró hacia los campos y árboles que se extendían en la otra orilla del Raubin. Estaba muy lejos del extremo sur del bosque refulgente y aún más del gran bosque de la luna. Quizá pudiera ir hasta allí, a su antiguo hogar, junto a Sinnafain, su madre. No le cabía duda de que allí también la esperaba la muerte. Una muerte más piadosa, quizá, pero muerte a fin de cuentas. De pronto, la pobre Dong-Ye vio la imagen de Sinnafain, con el rostro desfigurado por la ira, espada en alto, a punto de asestarle el golpe que acabaría con ella. Incluso oyó la voz de su madre llamándola, «pequeña corza», pero no había ternura en su voz, solo odio y rabia contra su hija asesina, cuyas manos estaban manchadas con la sangre de su propio hermano, Tierflin. Sin fijarse en lo que hacía, Dong-Ye cambió de dirección. No había nada para ella en el bosque refulgente. Sabía que esas imágenes de su madre eran cosa de Cacidea, algo que confirmó el alivio que sintió, proveniente de la espada, al abandonar su idea de ir a su antiguo hogar. A pesar de ello, sabía que la espada tenía razón, y decidió que se dejaría guiar por el arma viviente. A ella no le quedaban ideas ni esperanza. Y Cacidea le ofreció tanto lo uno, como lo otro, y cuando escuchó lo que tenía que decirle el arma viviente, Dong-Ye sonrió complacida. No necesitaba a su padre. Podía sobrevivir sin él. Prosperaría sin él. Hasta era posible que su padre hubiese sido un lastre en su convivencia con los Drow. Tosun había sido Barrison del Arngo, pero Tiago era un Baenre y Ravel un Sorlarrin. Los dos pertenecían a casas rivales a la casa Barrison del Arngo. ¿Qué protección le había ofrecido su padre?
Recordó la mirada que le dirigió Tosun tras la última humillación a la que sometieron a su hija. El luto de Don Vielle por su padre acababa de finalizar. Hay que asegurar las tierras a ambos lados del puente, insistió el rey con Nerad. Cimentar nuestras conquistas. Va, pero Felbar sigue asediada, señaló Dain el Mellado. No podéis dejar a mi gente encerrada en otro túnel que puede cerrarse, intervino el rey Emerus. Hemos venido a ayudaros a vosotros y vuestros chicos y ahora os pido que volváis conmigo a Felbar para romper el asedio. Tengo más muchachos en el campo de batalla que vosotros dos juntos, señaló de pronto el rey Arnott en tono un tanto presuntuoso. Oreteo Espiques apretó la mandíbula, disconforme con el tono de su joven rey. Llevaré a los míos allá donde me diga el corazón, declaró el rey Arnott. Cierto era que su ejército sumaba 6.000 soldados, casi el doble que Mithril Hall y Felbar juntas. Pero aunque la ciudadela Adbat era la más poderosa de las 3 ciudadelas de los enanos, los reyes de las otras 2, en especial Emerus Corona de Guerra, estaban mucho más versados en las artes de la guerra que el joven Arnott. Artusk está en el sur, siguió el monarca de Adbar. Y creo que es hora de que le hagamos una visita a ese perro asesino. Ya no cuenta con los dragones. Vamos a ver qué tal le va contra 100 legiones de enanos. A un lado, Drist, Bruenor y los otros compañeros de Mithril Hall escuchaban la conversación de los reyes. El joven con Nerad necesitará tu apoyo, susurró el Drow a Bruenor. Drist aguardó un momento y al no recibir respuesta, le tocó en el hombro. Bruenor apartó la mano del Drow con brusquedad. No había oído la pregunta, y apenas era consciente de lo que discutían los reyes de los enanos al otro lado del fuego del campamento. Los ojos de Bruenor estaban cerrados y su mente volaba lejos de allí, a Gauntlurim y el trono de los dioses enanos. El problema que tenían ante ellos era evidente. Los superaban en número y enzarzarse en una batalla contra alguno de los ejércitos orcos significaba dejar desguarnecido algún flanco aliado. Si acudían a la ciudadela Felbar, nada impediría que el ejército en el Valle del Guardián reanudase su asedio a Mithril Hall. Quedaba un buen número de orcos y otros monstruos en el valle superior del Surbrin, y allí estaban los enanos haciendo planes para ir al sur, a Luna Plateada, o quizá, Everlund, para luchar contra Artusk. Bruenor pensó en el trono. Oyó la llamada de Clanhedin y visualizó un ejército de enanos disciplinado y poderoso que avanzaba incansable. Oyó los susurros de Dumatoin y contempló las distintas opciones que tenían ante ellos, tanto en la superficie como bajo ella. Se sintió inundado por la sabiduría de Moradin y fue capaz de valorar cuáles serían las reacciones de sus enemigos en respuesta a las acciones emprendidas por los enanos. ¿Dónde harían más daño a Artusk? Algo más tarde, mientras la discusión frente a la fogata seguía su curso, Bruenor puso fin a su trance. Parpadeó varias veces y acabó guiñando el ojo con complicidad a sus amigos. Centró su atención en los reyes, y se dio cuenta de que Emerus parecía a punto de abalanzarse sobre el rey Arnott. «Hermanos», dijo Bruenor, mientras se dirigía hacia ellos. «No es momento de enfrentarnos entre nosotros. Hemos conseguido romper el asedio y ahora somos un solo ejército». Hizo una pausa y miró uno por uno a los miembros de las comitivas de las distintas ciudadelas. El rey Emerus, el clérigo Glaive y Dain el Mellado, el rey Arnott y Oreteo Espiques y el resto de enanos procedentes de la ciudadela Adbar, y al rey con Nerad, la general Dagnabet y Bungalotum de su amada Mithril Hall. Se detuvo en el joven rey Arnott, al que dedicó una mirada severa. «Estabas muerto, muchacho», le dijo, y los que rodeaban a Arnott contuvieron el aliento ante lo que parecía una grave falta de respeto. «Estabas muerto y fueron mis muchachos los que te devolvieron la vida. Y lo sabes», insistió Bruenor. «Los orcos y los gigantes sostenían rodeados en el valle y ni uno de los tuyos habría vuelto a casa si no llega a ser por mí, los rompebuches y el resto de aliados que acudimos en tu ayuda». Se volvió hacia Oreteo Espiques y el feroz enano salvaje asintió, confirmando las palabras de Bruenor. «¿Y tú?», le dijo Bruenor al rey Emerus, «estabais atrapados, sin provisiones. Los más ancianos y los más jóvenes se morían de hambre. ¿Nos estás diciendo que estamos en deuda contigo?», acusó el rey Emerus, contrariado. «Nah, solo digo lo que hay, y ahora os pido que confiéis en mí». «¿Que confiemos en ti? ¿A qué te refieres?». «He visto el camino que hemos de tomar», fue la respuesta de Bruenor. «¿El camino?», preguntaron a la vez Emerus y Arnott. «Eso es», asintió Bruenor, y cerró los ojos. Los visualizó a todos en su mente, miles de enanos marchando juntos. Los enanos eran conocidos por ser la más resistente de todas las razas, animosos y duros, capaces de acometer las empresas más arduas. Y Bruenor sabía que era una reputación bien ganada. Pero habían vivido durante demasiado tiempo de esa reputación. Tenían que actuar, y los antiguos dioses le mostraban el camino a seguir.
Eran capaces de recorrer grandes distancias en poco tiempo. Uniendo los ejércitos de las ciudadelas, su número bastaba para avasallar a cualquier fuerza enemiga y masacrar a los goblins, los orcos, los ogros e incluso los gigantes de la escarcha, que se opusieran a ellos sin sufrir grandes bajas. Su marcha estaría marcada por la inspiración y la necesidad, y debía emprenderse sin vacilación. Bruenor no albergaba dudas. Estaba convencido de que ese era el destino de los suyos. «Creo en nuestros muchachos», repuso. Los tres monarcas intercambiaron miradas de perplejidad. «Que se mezclen entre ellos como si fueran un único ejército», exigió Bruenor. «No hay Advar, ni Felbar ni Mithril Hall que valga. Ya no. Ahora somos del Zun, somos enanos. Dejad que los reúna y que los forme y que los guíe con vosotros a mi lado». «¿Y a dónde pretendes guiarlos?», preguntó el rey Emerus. «Aún no lo sé», replicó Bruenor. Se volvió hacia el hermano Afafrenfere, que estaba sentado al lado de Sinnafein. «Súbete a tu dragón, monje. Y tú también, elfo», le indicó Adrist. «Volad desde las montañas Raubin al Valle del Guardián y también a la fortaleza de la Flecha Negra. Quiero saber dónde están los orcos y el tamaño de sus ejércitos. La comandante caballero Lanzafulgente quiere que las hermanas dragonas la acompañen a Luna Plateada», indicó Afafrenfere. «Lo sé», dijo Bruenor, «y no me opongo». Los reyes enanos refunfuñaron ante la noticia. Habían decidido con anterioridad que las dragonas debían quedarse a su lado para conservar el terreno reconquistado. «No las necesitaremos», sentenció Bruenor, y contempló a sus iguales con determinación. «Solo necesitamos que nos traigáis ese mapa con la situación de nuestros enemigos. He visto el camino», les repitió a los reyes ante él. «La tierra temblará a nuestro paso. Temblará ante el ejército de enanos más grande que haya visto Faerun en 1000 años». «Lo ignoramos», reconoció Saribel aún encolerizado Grom Baenre. «Mi marido se adelantó con Arautator. Emprendimos la retirada cuando nos emboscaron. Los dragones no están», dijo Grom. «Uno yace muerto en las laderas de la montaña llamada Cuarto Pico. El otro ha desaparecido». Saribel y Gravel intercambiaron miradas horrorizadas. «¿Un dragón muerto? ¿El otro desaparecido? ¿Cómo afectaría eso los logros que habían alcanzado? ¿Se vería trastocada la gloria que les aguardaba en Menzoberranzan?» Los temores de Saribel iban más allá. ¿Qué le había ocurrido a Tiago? ¿En qué posición quedaba ella dentro de la casa Dourden, o en la familia Baenre si su esposo había desaparecido? «No os queda nada por hacer aquí», les dijo Grom. «Es hora de volver a casa». Miró a Ravel. «Y harías bien en ordenar a las fuerzas de la madre Ceerit que retornasen a Qusor Larrin. Los enemigos de muchas flechas se han hecho con la victoria. El señor de la guerra Artus cuenta con un ejército muy poderoso», arguyó imprudentemente Ravel. La mirada severa de Gromp debía de ir cargada de energía mágica, porque Ravel sintió una repentina debilidad en las piernas. «¿Qué sabemos de Tiago?», preguntó, al fin, Saribel. «El dragón muerto en la montaña es Aurbangras», le respondió Gromp, «así que imagino que el hijo de la casa Barrison del Arnbo ha sufrido una muerte violenta. Arautator huyó a la columna del mundo, a su casa. Si Tiago está con él, o no, es algo que ignoro». Saribel se relajó ante la noticia, detalle que no se le escapó al archimago. «Te entristece que pueda haber muerto», repuso Grom. «Qué conmovedor. Una sacerdotisa que se preocupa por un vulgar macho». El semblante de Saribel se descompuso ante la evidente mofa en el tono del otro. Tuvo la sensación de que Grom sabía bien lo que le preocupaba en realidad. «¿O es porque Tiago es un Baenre y al serlo él, también lo eres tú?», preguntó Grom con una suave carcajada. Se volvió hacia Ravel. «Debes saber que si el desaparecido fueses tú, a ella no le importaría nada de nada». Ravel se volvió hacia su perversa hermana y se unió la risa de Grom. «Lo sé», confirmó. «Recobrad la entereza», ordenó Grom. «Abriré un portal a Menzoberranzan aquí mismo». Arrastró la punta de su bota en el suelo, marcando el lugar. «No durará mucho. Quien no lo cruce a tiempo, os garantizo personalmente que quedará desterrado de Menzoberranzan para siempre». «¿Y los Sorlarin?», se atrevió a preguntar Saribel. «Ya encontrarán la forma de volver a casa. Tu antigua casa es de magos, ¿verdad?». Y sin más, el archimago comenzó a formular su conjuro. Los dos nobles hijos de la madre matrona Ceerit se miraron el uno al otro, y se dieron cuenta de que no tenían mucho tiempo para reunir a sus sirvientes y cruzar el portal. En cuanto se hubieron marchado, Kimuriel salió de entre las sombras para reunirse con el archimago. «Así que los envías a casa», comentó el recién llegado. «¿Irás con ellos? Aún no he terminado aquí». Kimuriel percibió la profunda cólera que sacudía a Gromp. «Sé lo que ha estado haciendo Harlasle», añadió el archimago, clavando su mirada en el Kimuriel.
Conozco la procedencia del refuerzo aéreo que atacó a Arautator y su hijo. Kimuriel retrocedió, listo para desaparecer a la menor amenaza. No quería enfrentarse a Grom Baenre. Pero el archimago sonrió y enarcó ambas cejas, un gesto que era una invitación para que el otro accediese a su mente. Kimuriel tardó unos segundos en comprender que Grom no estaba disgustado por la intervención de Jarlasle en la guerra, aunque no acababa de comprender por qué. Pero iba a averiguarlo pronto. Tocó la frente de Grom con la mano, usando el contacto como haría un ilícido sus tentáculos, y accedió a la mente del archimago. Pocas veces había sentido Kimuriel Oblodra un asombro tan absoluto. No abandonarán vuestra causa, le dijo Jarlasle a Catibrie y Bruenor más tarde ese mismo día. Drist y Afafrenfere habían comenzado su exploración del terreno sobre las dragonas. Quizá teman la vuelta del dragón blanco, adujo Catibrie, ante lo que Jarlasle negó con la cabeza. Arautator ha abandonado la lucha. Ha logrado vivir durante siglos, milenios, porque no es estúpido. No volverá. Su hijo ha muerto, insistió la mujer. Jarlasle se encogió de hombros, como si el dato fuera irrelevante. Los dragones blancos son peores progenitores que las madres matronas. Catibrie respondió con un gesto entre la incredulidad y la sorpresa. Confía en mí, señora. Arautator le trae sin cuidado y no ha de volver. Así que ahora, los que tenemos dragones luchando a nuestro lado, somos nosotros, señaló Bruenor. Os ayudarán, le corrigió Jarlasle. Dudo mucho que las hermanas arriesguen su vida por vuestra causa. Sin embargo, el simple hecho de que los orcos las vean cerca de vosotros bastará para que muchos aliados de Artusk reconsideren sus pactos. Por no hablar de los elfos oscuros, que han huido. La mayoría, al menos. ¿A dónde enviamos a las dragonas, entonces? Quiso saber Catibrie. Va, enviadlas al sur, dijo Bruenor. No nos hace ninguna falta aquí. Justo lo que yo pensaba, comentó Jarlasle. La batalla más importante será la de Everlund. Alena Lanzafulgente está volviendo a Luna Plateada para romper el asedio. Cuando lo consigan, acudirán en ayuda de Everlund con los Caballeros de Plata, dijo Catibrie. Wulfgar y Regis viajan con ella para ayudarla. El hermano Afafrenfere volará con Ilnezara y la enana Ámbar quiere ir con ellos montando a Tazmikella, dijo Jarlasle. Atrogate la acompañará. Las dragonas están de acuerdo. ¿Cómo consigues que te obedezcan? Preguntó sin más, Bruenor. Soy irresistible, buen enano. ¿Y qué buscas aquí? Presionó Bruenor. No lo acabo de entender, elfo. ¿Qué haces luchando contra los tuyos? Los poderes de Menzoberranzan han conseguido todo lo que se proponían, replicó el Drow. Ahora la lucha es entre los orcos y sus aliados contra las bondadosas razas de la marca Argentea. Que no se te suba a la cabeza, enano, pero os prefiero a vosotros a los orcos. Una excelente respuesta, intervino Catibrie. Pero olvidas que tus dragonas pelearon contra los blancos y sus jinetes Drow. Eso no importa. ¿A ti? No, a ti, repuso Jarlasle. Deberías hacer menos preguntas y aceptar de buen grado vuestra buena fortuna. Tampoco olvides las condiciones con las que ofrecí esa ayuda. Su gesto convirtió la última frase en una amenaza más que una advertencia. Jarlasle había exigido a Drist y al resto de compañeros de Mithril Hall que mantuvieran su presencia en secreto, y era evidente que no vacilaría en marcharse junto a las dragonas si no cumplían su parte del acuerdo. Solo siento curiosidad, aseguró Catibrie. Jarlasle sonrió e hizo una pequeña reverencia. Quizás satisfaga tu curiosidad algún día. Bruenor bufó. ¿Estás convencido de que tu ejército hará lo que tiene que hacer antes de que Artusk vuelva con sus fuerzas? Le preguntó Jarlasle al enano. Tú siéntate y observa, le respondió Bruenor. Y luego hazte un favor y le cuentas a los de tu raza lo que has visto. Se lo pensaran 2 veces antes de volver por aquí. Jarlasle tuvo que reconocer que la arrogancia y determinación del enano le intrigaban. Ya había sido testigo de cómo todos los enanos se habían puesto a las órdenes de Bruenor. Su lealtad a las distintas ciudadelas se desvaneció para dar paso a un único y disciplinado ejército. Los enanos salvajes trabajaban hombro con los rompebuches y los distintos escuadrones enanos formaban como si hubieran luchado unidos toda su vida. En conclusión, Jarlasle creyó que Bruenor no fanfarroneaba en vano y ardía en deseos de contemplar el desarrollo del plan del enano, lo que Bruenor llamaba aparecer y golpear. Aunque, claro, el antiguo rey no tenía ni idea de que Jarlasle conocía sus planes. Jarlasle se despidió de los 2 amigos a regañadientes y se fundió con las sombras. Le habría gustado tener un papel más activo en los sucesos que estaban por venir. Le habría gustado luchar junto a Drist, hombro con hombro. Hay de los monstruos que se atreviesen a enfrentarse a ellos. Pensó en Zaknafein, el padre de Drist y viejo amigo del propio Jarlasle, y en las aventuras que ambos habían compartido medio milenio atrás.
Drizzt recordaba mucho a Thaknafein. Algún día, musitó cuando nadie podía oírle.